Buenas tardes, nos encontramos aprendiendo juntos en casa. El día de hoy vamos a trabajar el curso de Historia del Perú. No olviden que estamos trabajando la unidad número 7 del cuarto bimestre. La sesión de hoy día es la sesión número 2. Vamos a ver cómo se organizaron socialmente los incas. Vamos a ver que en la sociedad inca existieron diversos grupos sociales como la realeza, la nobleza y el pueblo. También vamos a ver que al interior de cada grupo podemos encontrar varios sectores, pero la base de la organización socioeconómica de los incas fue el Ayllu, la cual fue una familia extensa o familia de familia unidas por diversos, ¿no? Como sabemos, el Ayllu no fue creación de los incas, sus raíces son muy antiguas. Su origen se remonta al periodo arcaico cuando los pobladores andinos adoptaron la costumbre de vivir en grupos. Dentro de la nobleza de sangre estaba conformado por los nobles cusqueños, que pertenecían a alguna de las panacas, que eran las familias o grupos de parentesco conformados por los descendientes de un inca. Vamos a ver que fueron funcionarios del Tahuantinsuyo, y dentro de la panaca principal de la élite está integrada por el inca, la colla, que era su esposa, ¿no? Y sus respectivos hijos. Y las hijas solteras de los incas se le llamaron las ñustas y las casadas las payas. Dentro de la nobleza de privilegio vamos a encontrar que estaba integrada por las personas que el inca había premiado por determinados méritos, convirtiéndolas en una especie de nobles, ¿no? En segunda categoría. Dentro de los cuales vamos a ver que se dividían en los nobles advenedizos y los nobles recompensados. Los advenedizos eran los curacas o señores, ¿no? Y dentro de cuál vamos a ver que a estos heredaban sus hijos, ¿no? Solo a condición de que hubieran sido educados en el Cusco. Los segundos, que eran, vamos a ver, los nobles recompensados, eran simplemente eran simples runas que por algún servicio especial el Estado había sido ennoblecido, ¿no? El pueblo. El pueblo es el Ayllu. Tenemos como primer punto el Ayllu. El Ayllu era el pueblo que se organizó, ¿no? Mediante Ayllus, fueron una familia extensa, un conjunto de familias nucleares. Vamos a ver que ya hemos visto que su origen es en el periodo arcaico. Dentro de los vínculos entre los miembros del Ayllu fueron diversos. Vamos a ver que el de parentesco, el religioso, también tenemos el político, el de trabajo y finalmente el territorial, ¿no? Que todos tenían derecho a recibir una parcela de tierra denominada el topo, ¿no? Para su sustento con su familia. Luego tenemos a los Huatunruna. Se traduce como los hombres grandes, conformaban la mayoría de la población del Tahuantinsuyo, eran los miembros del Ayllu, tributan al Estado por medio de la mita. También vamos a ver que constituían la enorme fuerza de trabajo que era utilizada para el Estado por el Inca en una serie de actividades. Vamos a ver que la nueva familia recibió una porción de tierra para su subsistencia. Luego tenemos los mitimaes, que fueron grupos de personas que eran enviados desde sus lugares de origen hacia otras regiones. ¿Para cumplir con qué? Con tareas o misiones específicas. Y ellos fueron trasladados juntos con sus familias y sus propios jefes étnicos. Los Yanacona fueron los sirvientes del Estado. En ciertos casos tuvieron la condición de siervos perpetuos. Llegaban a esta condición como castigo por actos hostiles y rebeldes contra el Estado inca. Perdían todo vínculo, sobre todo los lazos de reciprocidad con su Ayllu de origen. Y vamos a ver que los incas disponían de ellos libremente, sin ningún problema. Luego tenemos las Akyas, que eran las mujeres procedentes de diversas partes del Tahuantinsuyo. Ellos vivían en los Ayahuasis,
para elaborar chicha o tejidos finos para el Estado. Los piñas, se denominó piñas a los esclavos, quienes generalmente fueron prisioneros de guerra. Vamos a ver ahora la retroalimentación. ¿Cuáles fueron las funciones de los miembros de las panacas? Lo escriben ustedes ahí. ¿Cómo se conformaba la nobleza de privilegio por los señores o curacas? ¿En qué época de la historia surgieron los ayllus? También tienen que escribir, ¿no? En el periodo arcaico, ¿no? Y vamos a ver cuáles fueron los vínculos de los miembros del ayllu, de parentesco, religioso, político, de trabajo y territorial. Luego tienen trabajando en clase, en lo que igual ustedes van a organizarse y van a indicar las funciones de los curacas, luego van a escribir el concepto y luego van a identificar, ¿no?, a qué vínculo del ayllu se refiere lo siguiente, la frase, y van a fundamentar su respuesta. Luego tienen una lectura, descendientes de emperadores incas, en los cuales van a dar lectura a ustedes, subrayando lo más importante, y van a responder a las 4 preguntas. Y vamos a ver que los panacas estaban conformados por todos los parientes de un inca. Los miembros del ayllu tenían la obligación de ayudarse mutuamente. Los hatun runas, también llamados hombres grandes, constituyeron la mayoría de la población del Tahuantinsuyo. Ellos eran los que tenían la obligación de ser la mitad para el Estado. Bien, eso es lo más importante del tema. No olvidemos y continuamos trabajando. Muchas gracias.